nuestro que estás en los cielos, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Quiero darte honra y gloria, Señor, en este momento. Tú tienes el control, Señor. Eres tú quien tiene el control de este momento. Eres tú, Señor, quien tiene el control de este tema, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abras nuestro entendimiento, Señor. Hoy, Señor, junto con mis hermanos o con todo aquel que está mirando este video, Señor, me junto a ellos, Señor, para poder ser transformado por el poder de tu palabra, para poder ser edificado con tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, guiándome, que seas tú, Señor, hablando a los corazones a través de tu palabra. Que no sea yo en mi capacidad humana, que no sea yo, Señor, en nada, Señor, sino que seas tú, Padre, hablando a cada corazón. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gloria, te doy honra, Señor, y descanso en ti. Y te doy gracias, Señor. A ti sea toda honra, toda gloria y alabanza. Amén. Amén. El día de hoy les invito a abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 3. Quedó pendiente algo ayer, antes de ayer. Lo que quedó pendiente es Romanos capítulo 3 del verso 1 al verso 8. Quiero poder leerlo junto con ustedes. Los invito a ir a Romanos capítulo 3 del verso 1. Vamos a hacerlo hasta el verso 8. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Romanos capítulo 3 verso 1 dice, Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Luego hace una pregunta, ¿no? Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que nos da castigo? ¿Será injusto que Dios nos castigue? Y Pablo, entre paréntesis, dice ahí, hablo como hombre. En ninguna manera, dice, ¿no? De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, ¿no? Y entre paréntesis dice, no se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Este pasaje es un poco complejo. De hecho, para muchos comentaristas bíblicos y muchos estudiosos de la palabra, muchos teólogos, este pasaje es uno de los más difíciles, por no decir el más difícil del libro de Romanos. Y es complicado de entender, y si es que no entendemos la razón de por qué Pablo escribe estos 8 versículos. Y es que en los versículos anteriores nosotros hemos podido ver cómo Pablo ha ido argumentando el hecho, y para poder demostrar de que todas las personas que no están ligadas, por decir así, a una religión o no son religiosas, sino que son personas de culturas paganas, netamente son culpables delante de Dios, puesto que Dios les ha mostrado evidencia de su existencia, y como hemos ido leyendo en los pasajes, en los versículos anteriores, en los videos anteriores, la ley de Dios está escrita en sus corazones, ¿no? Por lo tanto, ellos no tienen excusa, y de todas maneras son culpables delante de Dios, culpables de muerte, ¿no? Y son culpables ante la presencia de Dios. Y igual los judíos, habíamos visto que tanto aquellos que son religiosos como los judíos mismos también son culpables delante de Dios, y aún eran más culpables todavía, porque habíamos observado de que tenían la ley, conocían la ley, pero también habíamos visto en los últimos textos de que en este caso Pablo, va a argumentar y va a tirar abajo muchas de las cosas en las que los judíos confiaban, como era la circuncisión, como era el hecho de ser descendientes de Abraham,
como era el hecho de tener y conocer la ley a profundidad. Y luego Pablo va a terminar el capítulo 2 concluyendo de que no es importante la circuncisión física, esa señal física que se había establecido cuando Dios hace el pacto con el pueblo de Israel acerca de la circuncisión, sino que lo importante es la circuncisión del corazón. Que si tu corazón es un corazón que camina en justicia conforme a la voluntad de Dios, eso vale más que estar circuncidado físicamente, a pesar de que eres un incircunciso, ¿verdad? Es lo que Pablo trata de sobrevalorar, el hecho de tener un corazón justo y un corazón que camine en obediencia a la ley de Dios. Entonces luego la pregunta es, ¿por qué Pablo escribe estos versículos del capítulo 3, del verso 1 al verso 8? Bueno, algunos, como les dije, de hecho aluden que es un pasaje complicado y difícil de entender, a menos que podamos tratar de ponernos en los zapatos de Pablo y entender por qué es que él escribe estos 8 versículos. Y es que algunos asumen, por ejemplo, ¿no?, de que es una batalla de argumentos, ¿no?, entre por decir así, un teólogo o un fariseo, vamos a suponer, judío de judíos, como lo había sido Pablo antes de convertirse al cristianismo o convertirse a Jesucristo, y Pablo, ¿no? Es como si Pablo estuviera escenificando, por decir así, una argumentación, ¿no?, contra un oponente que le va a hacer preguntas y que también va a cuestionar a Pablo a través de ciertas interrogantes. Otros simplemente aluden de que es Pablo mismo quien trata de ponerse en el lugar de las personas a las que ya les demostró que son culpables, y que ahora estas personas se van a justificar y van a tratar de crear argumentos. Entonces Pablo, en base a esos argumentos, él se adelanta a ellos y crea estas preguntas, ¿no?, y él mismo las responde, ¿no? Como decir, seguro que a lo mejor vas a decirme tal o cual cosa, así que mejor yo me adelanto y las pregunto yo mismo y yo mismo las respondo, ¿no? Entonces, de esa manera Pablo trata de responder estas preguntas que quizás sean motivo de justificación para tanto incrédulos como judíos, de justificarse delante de Dios y de evitar la condenación, por decir así, ¿no?, esa culpabilidad de pecado que Pablo ha demostrado en los primeros 2 capítulos. Eso es importante. Entonces, este texto es complicado si lo leemos en la versión Reina Valera 1960, puesto que hay algunos términos que tendríamos que tomarnos un buen tiempo para eso. Así que he tratado de hacer escribir un texto más fácil de entender, algo más entendible. Así que yo les voy a leer esos 8 versículos, y leyendo esos 8 versículos va a estar dentro del PDF. Entonces ustedes van a poder comprender mejor estos ocho versículos, que implican 4 cuestionamientos que Pablo asume que a lo mejor estas personas van a presentar en su defensa, ¿no? Lo primero es lo siguiente, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de que yo sea judío? O sea, entonces, si me vas a decir que yo como judío soy culpable, entonces, ¿cuál es la ventaja que yo tengo al ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? La respuesta es, claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, ¿no?, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios, ¿no? Se les confió la palabra de Dios, eso dice en la versión Reina Valera. Aquí, bueno, el término griego es la palabra oráculo, se les confió los oráculos de Dios, ¿no? Pero aquí prácticamente esa persona está diciendo, si tú me estás diciendo que soy judío y que aún siendo judío, a pesar de que soy del pueblo de Dios, soy culpable, entonces ¿qué ventaja tengo de ser judío? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿para qué soy judío si también voy a ser culpable, ¿no? Es lo que está tratando de argumentar esta persona imaginaria, por decir así, en esta pregunta. Y dice, ¿de qué me sirve entonces? Y Pablo responde y le dice, claro que sí, todo eso tiene importancia, pero sobre todo que te ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, no tienes excusa. Te fue confiada la voluntad de Dios en tus manos, ¿no? Eso realmente es lo que más deberías ponerte a pensar como judío, ¿no?
O sea, te fue confiada la palabra y eso debería ser suficiente para ti para ser de ejemplo a las naciones, ¿no? Luego Pablo dice, vuelvo a leer, ¿no? El versículo 3:1 dice, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia y la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios, pero sobre todo, que a ustedes los judíos les fue confiada toda la palabra de Dios y su revelación. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, algunos de ellos fueron incrédulos, dice la versión Valera, ¿no? Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero el hecho de que ellos han sido infieles, ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles y desobedientes a la ley de Dios, Dios es infiel también? No. Dice, no, por supuesto que no. El hecho de que muchos de ustedes, siendo judíos o siendo incrédulos, hayan sido infieles a Dios, eso no significa que Dios haya sido infiel. Por supuesto que no. Aun cuando todos ustedes eran mentirosos, sean mentirosos, Dios siempre es verdadero, veraz. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que quienes tienen razón en lo que dices, y ganarás tu caso en los tribunales, ¿no? Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. Entonces, algunos en esta pregunta, él trata de decir, de que algunos quizás van a argumentar, de que más bien el hecho de que ellos sean pecadores, ¿no? Al contrastarse con la justicia de Dios, con el carácter justo de Dios, le beneficia a Dios, ¿no? Porque al ser yo pecador, entonces Dios se ve como alguien justo, ¿no? Entonces ellos dicen, sin embargo, dice, algunos podrían decir, nuestro pecado tiene un propósito, o sea, yo no he pecado por pecar, mi pecado tiene un propósito, y es que muestra a otros lo justo que es Dios, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no es injusto entonces que Dios nos castigue por eso? Si hemos cumplido un propósito, que Él se vea justo, que Él sea magnificado sobre todos los hombres, ¿no? Esto no es más que, o sea, y él acota Pablo ahí, esto no es más que un punto de vista humano, ¿no? Pero el hecho de que ustedes digan de que el hecho de pecar cumple un propósito y es hacer ver ante los demás a Dios justo al compararse con ustedes que son pecadores, de ninguna manera, eso no es cierto. Porque Dios dice, no necesita que demuestren su justicia, ¿no? Si Dios no fuese justo, entonces Dios no se atrevería a juzgar, dice, a los demás, no juzgaría al mundo. ¿Con qué autoridad Dios juzgaría al mundo si Él fuera injusto? Dios es un Dios justo y por eso tú estás diciendo que Dios es injusto porque te está castigando. No, Dios no es injusto, Dios es justo. Y porque es justo, y porque es recto, y porque su justicia es parte de sus atributos, ser justo, Él puede atreverse y tiene toda la autoridad para juzgar al mundo entero. Es lo que está diciendo el texto. Entonces, sin embargo, viene la última argumentación. Alguien podría seguir argumentando, dice Pablo, ¿no? ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da gloria a Él? Entonces parece mucha la tercera argumentación. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados, dice Pablo, ¿no? Entonces Pablo, en esta argumentación imaginaria, por decir así, esta disputa, ¿no?, de argumentos con un personaje imaginario que Pablo asume que va a presentar defensa, su propia defensa, ¿no?, a través de estas preguntas, Pablo trata de responder esas preguntas y le dice, pues, no te justifica en nada. Estás más condenado porque se te fue confiada la palabra. El hecho de que tú digas que el hecho de ser pecador tiene un propósito delante de Dios porque lo haces ver más justo a Él. No, porque Dios no necesita ayuda. Dios es justo porque esa es parte de sus atributos. Y Él es justo y esa es la razón por la cual Él tiene toda autoridad para juzgar a cualquier ser humano y a juzgar al mundo entero. Entonces,
esto es algo interesante. Esa es la razón por la cual Pablo escribe estos 8 versículos, del capítulo 3 del verso 1 al verso 8, es para adelantarse a aquellos que iban a presentar su defensa o que iban a tratar de justificarse, después que en los versículos anteriores, en todo el capítulo 1 y 2, Pablo tratara de demostrar y demostró que eran culpables, ¿no? Entonces él asume, ahora estas personas, quizás las que están leyendo o las que están escuchándome, por decir así, van a querer argumentar y presentar defensa del por qué ellos son así. Así que yo me voy a adelantar, ¿no? Tratando de pensar qué cosas me van a preguntar, porque yo también he sido judío, fariseo, y más o menos tengo una idea de qué podrían cuestionarme, y voy a tratar de responder a sus dudas, ¿no? Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque nos hace pensar cuando, por ejemplo, a veces uno trata de predicar el Evangelio y tratas de presentar a Jesús y tratas de que las personas entiendan que tal ellos como nosotros somos culpables delante de Dios. Siempre las personas tratan de justificarse haciendo preguntas, ¿no? Y a veces te preguntan, ¿y qué de los ovnis, no? ¿La Biblia habla de los ovnis o no habla de los ovnis? ¿Los ovnis existen? ¿No? O a lo mejor te pregunta, ¿quién creó a Dios, no? ¿Y qué es el triángulo de las Bermudas? ¿No? O sea, las preguntas, las personas siempre hemos tratado de presentar argumentos o tratar de buscar preguntas para escapar de aceptar una realidad, ¿no? Y esa realidad es que somos culpables delante de Dios, ¿no? Merecemos un castigo porque somos culpables y porque hemos pecado delante de Él, porque hemos sido seres y personas que hemos caminado en impiedad, ¿no? Y o que somos impíos y que el resultado de ser impíos hemos caminado en injusticia y no hemos caminado en los mandamientos de Dios, que es su justicia y que solamente es el reflejo de lo que Él es como Dios en sus atributos, que Él es justo y santo. Entonces Pablo termina esta argumentación con estos 8 versículos y bueno, eso es interesante, ¿no? Ahora vayamos al versículo número 9. En el versículo número 9 dice lo siguiente. ¿Qué es lo que Pablo va a hacer ahora aquí? Pablo ha presentado sus argumentos para demostrar de que toda persona incrédula y no religiosa o de cultura pagana o de algunos lugares que no son judíos, que no pertenecen a esta religión judía, son culpables de juicio delante de Dios. Lo hemos visto en el tema número 4. En el tema número 5 pudimos ver de cómo Pablo demuestra que los judíos son culpables delante de Dios a pesar de que conocían la ley, de que eran circuncidados y de que eran descendientes de Abraham, pero aún así eran culpables delante de Dios porque ninguno era capaz de cumplir la ley de Dios a la perfección. Ninguno fue capaz de cumplir. El único que cumplió la ley a la perfección fue Jesucristo. Entonces, luego ahora, ¿qué es lo que Pablo va a hacer en los 8 versículos que siguen? Como a lo que acabamos de leer, él trata de responder a esas preguntas que a lo mejor ellos van a hacer para poder presentar defensa, ¿no? de su culpabilidad. Pero ahora Pablo va a demostrar desde el verso 9 al verso 20 que todos son culpables delante de Dios. No importa seas judío, es como una conclusión, es como un resumen de todo lo que Pablo ha hecho. Bien, ya demostré esto, entonces concluyo que toda la humanidad es culpable delante de Dios. No hay justo ni a uno, no hay nadie, no hay justo ni a uno. Todos son culpables. Entonces Pablo va a tratar de argumentar desde el verso 9 al verso 20 la culpabilidad de toda la humanidad, ¿no? Entonces vamos a leer. Yo quiero que estén atentos conmigo a esto. Tenemos un buen tiempo, genial. Son 2:20. Bueno, para mí son 2:20. Para los demás, bueno, son diferentes horas. Pero tenemos 40 minutos. Veamos lo siguiente. Vayamos al versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera, dice Pablo. Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces ahí termina y ahí empieza el versículo 10. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que este versículo está conectado con los anteriores. Entonces Pablo dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Se supone que quienes van a leer esta carta son los cristianos en Roma. Entonces Pablo, a lo mejor, yo supongo, ¿no? Yo me imaginé esto mientras leía el texto, ¿no? A lo mejor los de Roma están, el que está leyendo la carta está leyendo, a lo mejor son varios, o a lo mejor mientras la persona que lee la carta, los otros están atentos.
A lo mejor los otros, mientras narraban los versículos, la gente se imaginaba a los babilonios, ¿no? ¡Wow! Ellos pecaron delante de Dios, son culpables, ¿no? Los asirios son culpables, los egipcios son culpables, los judíos también son culpables, los fariseos, ¿no? Y a lo mejor ellos decían, ¡wow! Todos son culpables, ¿no? Y luego Pablo los despierta, ¿no? ¡Ey! Ustedes también son culpables. O sea, no se acomoden mucho, que ustedes también son culpables, están dentro del mismo saco, ¿no? De la misma caja, por decir así. Y por eso Pablo les dice, ¿qué pues diremos? ¿Que nosotros somos mejores que ellos? Le dice a los romanos. ¿Estás leyendo la carta? ¿Tú crees que eres mejor que ellos? No, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a judíos y a gentiles. Ya los acabamos de acusar. Que todos están bajo pecado. Y cuando Pablo dice en ninguna manera, pues está diciendo, pues ustedes también son culpables. Todos son culpables, ¿no? Y ahora Pablo dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice Pablo. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiero quedarme en el verso 17. Y no conocieron camino de paz. Esto es interesante. Ustedes dirán, ¿qué tiene de interesante todo esto? Y es que nosotros que estamos leyendo en el siglo XXI Romanos, y aún para el siglo II, o el siglo III, o el siglo IV en adelante, siglo II, III, IV hasta nuestros días, leer la carta de los romanos prácticamente era leer la palabra de Dios, porque estaba escrita y avalada por un apóstol, ¿no? De la misma manera están las epístolas de Pedro, ¿no? Está la epístola de Santiago, que en realidad es Jacobo, ¿no? O Jacob, está la epístola de Judas, que eran hermanos de Jesús, tanto como Jacob, Santiago y Judas, hermanos de Jesucristo. Está la epístola de Pedro, que era un apóstol, ¿no? Pablo, que era apóstol, y Mateo, obviamente, Mateo y Juan pues eran apóstoles, ¿no? Y bueno, Marcos sabemos que había sido avalado prácticamente por Pedro, ¿no? Y Lucas pues era el doctor de cabecera de Pablo, así que prácticamente todo lo que Lucas conoció, lo conoció de Pablo, y aparte porque también algunos historiadores plantean de que Lucas, por ser doctor, una persona muy leída, así que trató de investigar y pues trató de buscar la información precisa, ¿no? De la historia de Jesús. Entonces lo que trato de decir es lo siguiente, es de que nosotros leemos la carta a los romanos y sabemos que es palabra de Dios, ¿no? Pero para la época en la que Pablo escribe esta carta, para Pablo claro, Pablo está asumiendo que es palabra de Dios, obviamente, porque Dios está revelándosela y él está escribiendo, pero Pablo le llamaba palabra de Dios y escritura a la Torá. Cuando Pablo decía, estoy hablando de la palabra que Dios ha revelado, Pablo está refiriéndose a la Torá y los profetas. Pablo está refiriéndose a Génesis, Éxodo, ¿no? Levítico, Deuteronomio, Números, ¿no? Los profetas, Isaías, Jeremías, ¿no? Amós, Zacarías, Malaquías. Entonces Pablo, en su mente y para la mente del primer siglo, cuando tú hablabas de las escrituras o estabas hablando de la revelación que Dios había dado, pues la gente sobreentendía que te estabas refiriendo a la Torá y a los profetas, ¿no? Obviamente habían otros escritos orales que Jesús los va a condenar y poner en tela de juicio en los evangelios, pero que prácticamente cuando Pablo escribe trata de recordar muchos pasajes de la Escritura. Y estos pasajes que nosotros estamos leyendo, desde el versículo 10 al versículo 17, son salmos. Son diferentes salmos que ahora les voy a decir, y cómo Pablo en este caso los clasifica en tres partes, por decir así, ¿no? Y quiero que ustedes vean que desde el versículo 11 hasta el versículo... Pero desde el versículo 10 hasta el versículo 12, Pablo los va a clasificar de alguna manera, ¿no? Los va a clasificar
como aquí se los he puesto como Pablo va a sancionar el carácter. Luego Pablo va a sancionar las palabras o la forma como tú te comunicas, ¿no? Y luego Pablo va a sancionar la conducta, ¿no? Las obras. Entonces, esto es importante. Del versículo 10 al versículo 12, Pablo sanciona el carácter. Del versículo 13 al versículo 14, Pablo va a sancionar las conversaciones o las palabras, ¿no? Y del versículo 15 al versículo 17, Pablo va a sancionar la conducta. Va a poner en tela de juicio la conducta, va a poner en tela de juicio las conversaciones y va a poner en tela de juicio el carácter. Yo quiero que ustedes lo van a ver en el PDF, los que me lo pidan, pero si tú lo quieres apuntar ahí, desde el verso 10 al verso 12, prácticamente, del verso 10 al verso 12, correcto, estamos hablando del Salmos 14, del versículo 1 al verso 3, y Salmos 53, del 1 al 3. O sea, prácticamente Pablo, en el versículo 10, versículo 11 y versículo 12, Pablo va a mencionar el Salmos 14, del verso 1 al verso 3, y el Salmo 53, del verso 1 al verso 3. Luego, desde el versículo 13 hasta el versículo 14, Pablo va a mencionar el Salmo capítulo 5, verso 9, en el verso 13, y en el versículo 14, Pablo está mencionando el Salmo capítulo 10, verso 7, donde va a sancionar las conversaciones. Y en el versículo 15, 16 y 17, Pablo va a traer, por decir así, a memoria, Isaías capítulo 59, del 7 al 8. Y va a sancionar la conducta del ser humano. Y esto es interesante, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque una de las cosas que todo buen creyente debería hacer es tratar de sustentar sus ideas con la escritura, ¿no? Entonces estamos viendo de que Pablo está escribiendo y haciendo su argumentación, pero Pablo concluye, ¿no?, sustentándolo con textos de los profetas y obviamente de los salmos. Entonces de esa manera Pablo le da mayor valor a todo lo que él ha argumentado anteriormente, porque está mencionando los salmos y está haciendo ver que los salmos dicen lo mismo prácticamente en conclusión, ¿no? Entonces veamos cómo Pablo primero condena lo que es el carácter del hombre, de la humanidad. Y Pablo dice, no hay justo ni uno. Primera característica de ese carácter es que la humanidad y cada ser humano es injusto. Ahora, cuando hemos hablado de eso es que nadie refleja el carácter de Dios, nadie refleja ese atributo de Dios de ser justo, de caminar en los mandamientos de Dios, de caminar en su justicia. Por lo tanto eres injusto, porque no estás caminando en su justicia, no estás caminando en su voluntad. Entonces una de las características del carácter de los seres humanos es que son injustos. No hay ni un justo, no hay ni uno. Y cuando Pablo en todos estos versículos menciona la palabra ni uno, todos. Ni uno, todos. O sea, ni uno o todos. ¿Qué trata de mostrar Pablo? La universalidad, por decir así, del pecado. Y cómo el pecado ha podido llegar a todo el mundo. Que no hay ni uno que pueda ser justo delante de Dios. Estas palabras están resaltando eso, ¿no? Y eso es interesante. Y podemos ver ahí, la primera característica es, no hay justo, o sea, primer atributo o carácter, injusto. No hay quien entienda. Otra característica aparte de tu carácter es que, o el carácter del hombre, es que no entiende, no puede comprender y entender, es falto de entendimiento para las cosas de Dios. No entiende la voluntad de Dios, no entiende lo que Dios quiere hacer. Luego dice, no hay quien busque a Dios. Otro punto de ese carácter es, no buscas a Dios, no buscar a Dios. Injusticia, injusto, una persona injusta, una persona que no entiende las cosas de Dios y una persona que no busca a Dios. No tiene interés por buscar a Dios. No, Dios no es de su interés. ¿Qué más? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Personas que se desvían.
Esa palabra, aquí la apunté, la palabra desviar es como un soldado desertor. Se utilizaba esa palabra para hablar de un soldado desertor. Alguien que está en la batalla y de pronto se sale, ¿no? Es un desertor. Se va en un camino opuesto, en una dirección opuesta a la que estaba yendo. Entonces, esa es una característica del hombre, ¿no? Que a lo mejor quiere buscar a Dios, un rato lo busca, un rato ora, un rato lee la Biblia, un día está emocionado y ¡pum!, de pronto se vuelve un desertor, ¿no? No continúa. ¿Por qué? Porque no busca a Dios, porque no le interesa, ¿no? Porque no tiene entendimiento, no puede comprender las cosas de Dios. Y eso lo hace ser injusto, porque al final termina caminando en su propia justicia, pero no camina en la justicia de Dios, no obedece los mandamientos de Dios. Entonces Pablo está haciendo un análisis del carácter de cada uno de los seres humanos en este planeta. Injustos, no entienden, no tienen entendimiento, no buscan a Dios, se desvían, o sea, son desertores, ¿no? Se van por otro lugar, cambian de dirección y se vuelven inútiles, ¿no? Al final, no sirven. Lo que habíamos leído cuando decía Pablo que te entrega, ¿no?, a una mente reprobada, ¿no? Y habíamos visto que la palabra reprobada en griego era una palabra que se usaba para hablar de los metales inservibles, que eran desechados porque estaban contaminados, llenos de impurezas, ¿no? Entonces, los desechan, son inservibles, inútiles, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo aquí, eres injusto porque no caminas en las cosas de Dios, y eso hace que no tengas entendimiento de su voluntad. No le buscas porque no tienes interés en las cosas de Dios. Te cambias de dirección, te vas, al final eres un desertor, sales del ejército, por decir así, te vas y al final te vuelves inútil, inservible. No hay quien haga lo bueno, o sea, haces lo malo, es parte de ese carácter. Es una persona que hace lo malo. No hay ni siquiera uno. Entonces hasta ahí Pablo está mencionando está juzgando, está sancionando el carácter de las personas en este mundo, ¿no? Está haciendo un análisis, por decir, antropológico, vamos a decirlo así, del carácter, ¿no? Y esto es interesante. Luego en el versículo 13 y el versículo 14, Pablo va a leer prácticamente los otros salmos, pero me gustaría, antes de ir ahí, me gustaría por lo menos leer el Salmos 14. Vamos al Salmos 14. Salmos 14, del versículo 1 al verso 3. Dice, veamos qué es lo que dice. Ok, perfecto. Ya está. Salmos 14, del verso 1 al verso 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busca a Dios, ese entendimiento, como hemos mencionado. Todos se desviaron, a una se han corrompido, se desvían. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando están leyendo este texto, Pablo está mencionando ese salmo. O sea que eso a ustedes les hace aún recordar el primer video cuando hicimos conociendo un poco a Pablo y el propósito de la carta. Y sabíamos que Pablo había sido educado bajo los pies de Gamaliel, y Pablo conocía la ley, conocía a los profetas. Así que Pablo va a respaldar lo que él está diciendo con ese salmo. Como decir, hey, yo no estoy loco, ¿no? No estoy inventando todo lo que he argumentado. Todo lo que yo he argumentado está en los salmos. Y los salmos, el salmo que acabamos de leer, da las mismas descripciones de lo que yo estoy hablando aquí en el verso 10, 11 y 12. Entonces, si tú conoces la ley, no te vas a poder defender con lo que te estoy diciendo, porque está escrito. Lo que Pablo está tratando de hacer, o sea, está quitándole todas las armas de defensa. No se pueden defender por ningún lado. Luego Pablo en el versículo 13
y el verso 14, Pablo va a sancionar las conversaciones. Y Pablo dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces Pablo prácticamente va a decir que sepulcro abierto es su garganta, ¿no? Y esa comparación es terrible, ¿no? Porque está comparando tu garganta, de lo que sale de tu boca, como un sepulcro. Y los sepulcros tenían muertos, y los muertos estaban en putrefacción, y olían mal, y olían a podrido, ¿no? Entonces, por lo tanto, no había nada bueno que saliera de un sepulcro, ¿no? Entonces, prácticamente, porque está abierto, todavía dice sepulcro abierto, o sea, el sepulcro abierto es terrible. Nada bueno puede salir de ahí. Entonces, Pablo está diciendo, sus gargantas y todo lo que sale de sus gargantas es malo. No hay bondad en nada, no hay amor, no hay justicia, no hay nada en sus labios que sea bueno, ¿no? Sino que de sus labios produce maldición, ¿no? Y amargura, dice ahí. Porque dice, con su lengua engañan, o sea, Pablo está juzgando la forma, las conversaciones, ¿no? O sea, tu conversación, la forma como tú hablas o dices, es un sepulcro porque produces, ¿cómo se llama? Cosas que no son buenas. De tus labios, tus palabras reflejan la amargura de tu corazón. Y maldices a la gente, le deseas el mal, deseas que les vaya mal, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Y dice, su boca está llena de maldición y de amargura, ¿no? Entonces Pablo hace prácticamente allí un análisis de las conversaciones sobre lo que las personas dicen con sus palabras, ¿no? Y podríamos decir, una boca no regenerada por el Evangelio, ¿no? Y eso es algo que todos tenemos que ver. Ahora vamos a lo siguiente, vamos a Salmos capítulo 5, verso 9. ¿Qué es lo que dice Salmos capítulo 5, verso 9? Pablo está mencionando ese salmo. Salmo capítulo 5, versículo 9. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. O sea, Pablo no está inventando la palabra sepulcro abierto. Pablo está usando el mismo texto de Salmos capítulo 5, verso 9. Y eso es importante. Luego Pablo también va al Salmos capítulo 10, verso 7, quiero mencionarlo. Y Pablo dice, ok. Ok, Salmos 10, capítulo 7, ¿qué pasó aquí? Se me está. Muy bien. Ok, dice lo siguiente. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces, Pablo está utilizando estos salmos y esto es algo importante. Quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Esto es interesante porque esto te hace ver de que Pablo, vuelvo a repetir para que nos pueda quedar, Pablo está dándole un soporte bíblico, un soporte escritural, por decir así, a todo lo que él ha argumentado. O sea, yo no soy el único. El rey David también lo dijo en los Salmos. Dios también le reveló esto al rey David y por lo tanto ustedes lo conocen. O sea, que si ustedes lo conocen, más juicio todavía sobre ustedes. Están más condenados aún. O sea, Pablo está como que dando el golpe final, ¿no? Plan. Está dando como dirían, el puntillazo, ¿no? El golpe definitivo, ¿no? Como para dejarlos en el piso. Y que no tengan ninguna defensa, no pueden defenderse, ya están como que, wow. O sea, perdidos. Muy bien. Entonces luego vayamos ahora al versículo 15 al 17. Pablo dice lo siguiente, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto, desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. En este caso Pablo va a sancionar la conducta. ¿Por qué va a sancionar la conducta? Porque son personas
que prácticamente les gusta, hablan hasta de derramar sangre, ¿no? Personas que cometen asesinato, ¿no? Personas que les gusta matar, que les gusta violar la ley de Dios de esa manera, ¿no? Les gusta hacer daño, que se apresuran para hacer eso. O sea, esa es parte de sus acciones, les gusta ir a hacer daño a los demás, ¿no? Quebranto y desventura no hay en sus caminos, ¿no? Y aquí puse yo, el quebranto y desventura es porque el hombre daña y destruye todo lo que toca a su paso, ¿no? Deja un rastro de dolor y de sufrimiento por donde va. Y aparte, también dice que no conocieron camino de paz. ¿Qué cosa quiere decir eso? Acá no se refiere a la paz interna, ¿no? Como está hablando de obras y de acciones, es el contexto de los versículos, se refiere a una persona que no le gusta estar en paz con nadie, le gusta estar en conflicto con todo el mundo, ¿no? Y habla de paz entre personas y entre naciones, ¿no? En este caso, está hablando de una persona que le gusta estar en conflicto con todo el mundo, ¿no? Y eso es parte de sus obras, de sus acciones. Entonces vemos cómo Pablo, desde el verso 10 hasta el verso 17, va a sancionar el carácter del ser humano, va a sancionar las palabras del ser humano, ¿no? Porque como dice el texto, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y va a sancionar las obras o la conducta del ser humano. Y prácticamente sustentadas todas ellas en versículos de los Salmos y versículos de Isaías, y es una de las cosas que yo quiero leer ahora, porque estos tres últimos están sustentados en Isaías, y podemos ir a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59 del verso 7 al verso 8. ¿Qué es lo que dice? Ok, 59 del verso 7 al verso 8 dice: sus pies corren al mal, dice, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Entonces, obviamente, otra vez estoy tratando de hacer que vean de que Pablo está utilizando textos de los profetas y de los salmos. Y eso significa de que su argumentación es más contundente todavía porque está respaldada por las escrituras. Y por lo tanto, de esa manera, hace que sus oyentes o sus lectores no tengan prácticamente de qué agarrarse para presentar defensa. Prácticamente están condenados y totalmente destruidos, por así decir, de esa manera, ¿no? O sea, con la argumentación quedaron sin defensa. Y Pablo trata de decir eso. Todos hemos quedado sin defensa, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces empieza Pablo y dice en el versículo 18, no hay temor de Dios, dice, delante de sus ojos, ¿no? ¿Qué cosa es temor? Temor es acogerse a la gloria y la grandeza de Dios, ¿no? Y es ese temor de no violar su ley, ese respeto. Señor, yo te venero, sé que tú eres grande y poderoso y tengo temor, tengo miedo de quebrantar tu ley. Yo no quiero quebrantar tu ley, yo quiero ser piadoso, ¿no? Ese temor de Dios. Entonces acá dice Pablo, no hay temor de Dios delante de sus ojos, dice, ¿no? Y el versículo 19 y el versículo 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y aquí podemos decir que los que están bajo la ley no solamente son los fariseos y los religiosos que conocen la ley, o nosotros los creyentes que conocemos la ley, ¿no? Sino que aquellos que tienen escrito en sus corazones la ley de Dios y que han visto evidencias de que Dios existe, ¿no? Pablo dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y esto es interesante. Lo que estamos diciendo es de que nadie obviamente ha cumplido la ley de Dios, nadie puede cumplirla, y la ley está hecha para todos, ¿no? Por lo tanto, si no has cumplido su ley, no hay forma de que presentes defensa cuando Dios te juzgue. No hay manera. O sea, prácticamente es imposible. Y aquí puse yo algo interesante, ¿no? Puse,
No hay defensa contra el veredicto de Dios sobre toda la raza humana. Dios ha lanzado un veredicto y nadie tiene defensa contra eso. Si tú que me estás escuchando no has creído en Jesús todavía, no has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor, no crees que Dios lo levantó de los muertos, Dios Padre, no crees que Él es Dios, entonces la ley de Dios, prácticamente Dios utilizará su ley para juzgarte. Y el día que estés frente a Él, dice que no vas a poder presentar defensa contra el veredicto de Dios. Dios utilizará su ley, y cuando estés parado delante de Él, delante de su trono, y tengas que dar cuentas, no habrá nada que justifique tus obras. No habrá nada que justifique lo que dijiste, lo que pensaste, lo que hiciste, porque ya Dios tendrá un veredicto. Y el veredicto es que serás culpable. Serás culpable de juicio, serás culpable delante de Dios. Y por lo tanto, como dijo Pablo en los versículos anteriores, serás entregado a cumplir tu condena porque fuiste desaprobado, porque no fuiste aprobado por Dios y porque fuiste desechado como esos metales inservibles, porque están contaminados, llenos de impurezas, porque dejaste que el pecado gobierne tu vida y no quisiste caminar en piedad y en justicia, obedeciendo los mandamientos de Dios. Si a lo mejor tú sabes o reconoces en tu corazón que eso es lo que está pasando, Dios tiene una oportunidad para ti, y esa oportunidad se llama Jesús. La Biblia dice en Romanos que debes reconocer, dice confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor, que Dios lo resucitó de los muertos, dice, y serás salvo. Porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es importante. Hay una esperanza. Tú y yo somos culpables, tú y yo hemos sido culpables y somos culpables delante de Dios, pero hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesús. Y si crees que Jesús no existe, y si crees que Jesús no es Dios, y que Jesús no resucitó de los muertos, créeme que hay evidencia científica suficiente para demostrar la resurrección de Jesús. Y eso hace que Jesús sea Dios. Pablo concluye el versículo 20 y dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es interesante, porque este versículo 20, gracias a Dios tenemos 10 minutos hasta 15. Quiero concluir con este texto y quiero redondear el versículo 20, y es que está dando el propósito de la ley, ¿no? Muchos piensan que el hecho de que Dios haya hecho un nuevo pacto y que el Antiguo Testamento, porque sucede lo siguiente, ¿no? Hay un extremo, el extremo es el antinomianismo, ¿no? El antinomianismo es prácticamente ciertas posturas donde las personas piensan que como Jesús vino ya no debes pensar en la ley de Dios fue destruida, ¿no? Y no es así, ¿no? Por lo menos es lo que yo quiero decirte. La ley de Dios no ha sido destruida. Es cierto que nosotros, los que seguimos a Jesús, ya no practicamos ciertos ritos que eran parte de la ley ceremonial, porque como dice el libro de Hebreos, son sombra de lo que había de venir. Prácticamente eran un simbolismo de lo que Jesús iba a hacer cuando Él viniera la primera vez, y algunas de ellas son simbolismo de lo que Jesús va a hacer la segunda vez que venga. Pero son simbolismos, son sombra de lo que había de venir, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que si bien nosotros no cumplimos la ley ceremonial, tampoco cumplimos la ley civil, porque habían ciertos principios, ciertas leyes dentro de la nación que nosotros no las manejamos porque no vivimos en esa nación, obviamente. Pero nosotros sí cumplimos la ley moral de Dios, ¿no? Sí, no lo voy a demostrar ahora porque no es el tema, pero a lo largo de todas las epístolas de Pablo menciona los 10 mandamientos.
Y si bien es cierto, Pablo resume los 10 mandamientos en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, eso no significa que Jesús está dando esos 2 mandamientos porque está destruyendo los 10, o por lo menos está destruyendo la ley moral de Dios, ¿no? El 4.º mandamiento sobre el día de reposo, bueno, es otra historia, ¿no? Es un mandamiento que debe ser analizado a la luz de la revelación del libro de Hebreos, ¿no? Y entender que Jesús, o Yeshua, como muchos le llaman, y su verdadero nombre en hebreo, ¿no? Es nuestro verdadero reposo, ¿no? Y eso es algo interesante, eso es algo más profundo de analizar, que tendríamos que tocarlo en un solo video y espero hacerlo pronto, después que terminemos el libro de Romanos. Quizás podamos estudiar el libro de Hebreos, es un libro profundo. Pero a lo que voy es que, si bien es cierto, nosotros no seguimos ciertos detalles porque ya algunos se cumplieron, ¿no? Pero la ley de Dios sigue intacta. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entonces entre la ley y la gracia, y la ley y la fe? La diferencia es de que el propósito de la ley era hacerte ver culpable. Prácticamente por eso Pablo argumenta en el libro de Romanos que nadie pudo cumplir la ley. O sea, si tú hubieses podido cumplir la ley en el Antiguo Testamento, hubiese sido justificado. Por eso uno de los textos que leímos en el video anterior dice que si alguien cumple todos los mandamientos de la ley será justificado. Pero nadie pudo ser justificado por medio de la ley, porque nadie pudo cumplir la ley. Es imposible cumplir la ley de Dios en tus fuerzas, no puedes. Nadie puede. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta ley? Era hacerte ver culpable. ¿Y por qué la ley tenía que hacerte ver culpable? Porque al ser culpable delante de Dios, porque es imposible que tú cumplas la ley, ¿no? Entonces tú te das cuenta que tienes la necesidad de poder agradar a Dios a través de Jesús. Tiene que haber alguien que cumpla esa ley por ti. Tiene que haber alguien que ocupe tu lugar como culpable, pero que antes haya cumplido la ley. Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió toda la ley. No dice el texto que no hubo pecado en él. Él cumplió la ley. Él fue justo. Y luego él, después de ser justo, tiene autoridad porque él cumplió la ley. La cumplió por ti y por mí. Luego él dice, vas a ser justificado. ¿Y qué significa la palabra justificado? Aquí la apunté. La palabra justificado, permíteme, aquí está. Esto lo puedes ver en cualquier libro de teología sistemática que habla de la palabra justificación. Dice, el vocablo justificar es un término judicial, o sea, legal, que significa absolver, declarar justo o proporcionar sentencia favorable. La palabra se toma de las relaciones jurídicas, una palabra griega, de lo que se considera justo. En efecto, el culpable comparece ante el juez, que es Dios, porque está acusado de condenación. Sin embargo, el juez, en vez de condenarlo, lo absuelve, porque alguien ocupa tu lugar. Tu condena le es pasar a otra persona, y esa persona que tomó tu culpa y mi culpa es Jesús. Jesús decidió morir en la cruz porque tú y yo debimos haber sido los que muriéramos. Estamos condenados de muerte, no solamente de muerte física, de la muerte segunda, de ir al infierno, separados de la presencia de Dios para siempre. Pero Dios nos quiso librar de eso y Jesús tomó nuestro lugar. Y en la cruz, la ira de Dios cayó sobre él y él murió. Toda la ira de Dios fue desatada sobre él y él entregó su vida porque ocupó tu lugar y el mío. Y gracias a eso, Dios, a través de la muerte de él, todo aquel que crea en él, todo aquel que confiese que él resucitó de los muertos, entonces será justificado, será absuelto de su condena, será absuelto de su culpa, porque él tomó tu culpa, él tomó tu condena, tomó tu lugar.
Entonces la ley de Dios, toda la ley dada por los profetas, toda la ley está en la Torá. Lo único que te hacía ver era culpable delante de Dios. La ley me acusa. Por eso hemos visto en todos los argumentos de Pablo, la ley solo me demuestra que eres culpable. No has cumplido nada. Te miras al espejo y dices, soy culpable. La ley, dice por eso aquí, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué sabes que has pecado? ¿Qué cosa es pecado? La palabra griega, no dar en el blanco, ¿verdad? No diste en el blanco, no cumpliste lo que Dios quería, no diste en el centro, que es la voluntad de Dios. Te fuiste por el otro lado, pecaste, hiciste todo lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Por la ley. Porque la ley te va a decir lo que a Dios le agrada. La ley te va a decir lo que es justo delante de Dios. La ley te va a decir lo que refleja la justicia y el carácter y el atributo justo de Dios. Pero cuando nosotros no cumplimos eso, estamos en pecado. Entonces, ¿qué es lo que te hace saber que estás en pecado? La ley. Y ahora que sabes que la ley te está condenando porque estás en pecado, te hace pecador, culpable delante de Dios, tu esperanza es Jesús. Ahora, ¿la ley dejó de existir? No. La diferencia es que ahora esa ley ya no está escrita en tablas de piedra, está escrita en tu corazón. Y ahora tienes al Paracleto, que es tu ayudador, el Espíritu Santo, que Él te ayuda a cumplir esa ley. No en tus fuerzas, sino Él te ayuda. Por eso dice, fortalecidos con todo poder, dice, de Dios, dice Efesios, capítulo 6. Fortalecidos en poder, dice. Y ahí habla dice de fortalecerse en el poder, tener la capacidad de hacer algo en Dios. Y solamente eso te lo puede dar Dios a través de su Espíritu. La única forma de tener el Espíritu Santo y ser sellado por Él es confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos para que puedas alcanzar salvación. Solo Él es el camino. Solo Jesús es el único camino entre Dios y los hombres. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Quiero terminar con un texto de Gálatas capítulo 3, verso 34. Gálatas 3, 34. En el PDF les voy a poner como unos 8 o 9 versículos, ahí los tienen ya, que les van a mostrar el propósito de la ley. ¿Por qué fue dada la ley? ¿Cuál fue su propósito? Yo solo estoy leyendo 2 ahora, que es el primero que estoy diciendo que por la ley es el conocimiento del pecado. Gracias a la ley tú puedes saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero también acá hay algo interesante, y a mí me encanta este texto. Gálatas 3:34 dice lo siguiente. De manera que la ley, dice, ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Cuando utilicemos la palabra griega que aparece en este texto, vas a visualizar mejor lo que acabamos de leer. La palabra nuestro ayo en el texto original en griego es la palabra paidagogos. Y esto te hará recordar cuando en el colegio decían, ahora dicen educador, ¿no? Pero en épocas muy antiguas decían, él es un pedagogo. Estudió pedagogía, ¿no? Ahora está más de moda usar la palabra educación, es un educador, ¿no? Pero hubo un tiempo donde la palabra pedagogo era muy usada, ¿no? Es un pedagogo. Y esa palabra en griego es paidagogos, es la palabra que aparece acá. O sea, la ley es el paidagogos. Tú dices, ¿qué tiene que ver esto? ¿Me está diciendo que la ley es el paidagogos? O sea, ¿y el paidagogo es el maestro? Sí. Porque en la época en Grecia, el paidagogos o el peidogogo, el pedagogo, que es paidagogos, en Grecia, era la persona que se encargaba de llevar a tu niño de la mano, era como el tutor, ¿no? Que lo llevaba de la mano hasta la escuela, ¿no? Lo guiaba hacia el maestro de maestros, ¿no? Por decirlo algo así. Entonces, ¿por qué la ley es el paidagogos?
Porque la ley es como que te coge de la mano y te dice, estás mal, eres culpable, ven, te voy a llevar hacia el maestro de maestros, que es Cristo. De Él necesitas. Porque si no tienes a Jesús, seguirás siendo culpable. Si no tienes a Jesús, estás condenado. Y por lo tanto, lo único que te espera es la muerte segunda, la condenación eterna, separado de Dios para siempre. Por eso, cuando la ley es tu paidagogos, la ley te lleva a Cristo, no solamente en la conversión, siempre. Porque cuando tú estás leyendo la Escritura y dices, espérate, esta es la ley de Dios, obviamente sus mandamientos, ¿no? Su instrucción, ¿no? Porque muchas de estas palabras en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es Torah, y eso significa instrucción. La instrucción de Dios, cuando la estás leyendo, de pronto la estás leyendo y de pronto dices, oh, esto estoy haciendo mal, estoy pecando, Señor, perdóname. ¿Y qué hace la palabra cuando la lees? Te hace ver que estás haciendo mal y te dice que tienes que parecerte a quién, a Cristo. Te lleva a Cristo y te dice, tienes que cambiar, pide perdón, porque tienes que parecerte a Él. Y cumple su función de pedagogos, ya sea antes de tu conversión y aún durante tu proceso, ya no de conversión, sino de santificación, de separarte para Dios para poder ser justo y andar en su voluntad. Entonces, eso es interesante. Hasta el día de hoy hemos podido ver, hemos terminado ya hasta el versículo 20. Mañana vamos a entrar al tema número 7. Demos gracias a Dios porque hemos llegado al tema número 7. Dios es bueno. Y vamos a terminar todo el libro de Romanos. Y si Dios así nos permite y todavía estamos con vida, pues pasemos al libro de Hebreos. Creo que va a ser interesante poder analizarlo juntos. Vamos a orar y los veo mañana en el tema número 7. Para aquellos que deseen el PDF, el archivo, yo lo tengo tanto en mi computadora como en mi teléfono, entonces se lo puedo pasar por WhatsApp. Si alguien me puede ayudar en apuntar mi número, por favor se los dicto. Es el 001 818 941 5850. Si usted agrégueme con total confianza a su directorio y luego puedo mandar un mensaje por WhatsApp, pedirme el PDF, yo encantado se lo mando. Es un placer poder estar con ustedes. Iglesia, el hecho de poder leer la palabra es para poder, como dice Colosenses 1:10, crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y eso es importante. Si tú que me estás escuchando en este momento nunca has tomado tu decisión de poder ser un seguidor de Jesús y creer en Él y creer que Dios lo resucitó de los muertos, yo te invito a orar junto con nosotros en este momento. Y si tú te puedes sentirte libre de llamarme, de escribirme y de poder juntos orar. Quiero comentarles de que en este momento Jorge está prácticamente, se unió el video antepasado, por decir así, y luego pudimos conversar con él a través de una llamada en WhatsApp y pudimos orar y él decidió en su corazón seguir a Jesús. Y ese es el motivo por el cual hacemos este tiempo, porque es importante poder crecer, pero también a la misma vez es importante poder esparcir el Evangelio para que toda persona pueda crecer en fe al escucharlo y pueda en su corazón ser convencido de pecado por medio del Espíritu Santo, arrepentirse de sus pecados y voltear su rostro a Dios. Eso es importante. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Te agradecemos por este tiempo, Señor, este tiempo tan hermoso de poder disfrutar y saborear cada texto de tu palabra, Señor. Como dice ese texto que dice, tu palabra es como miel a mi paladar. Te doy gracias, Señor, por esa bendición que tú nos has dado de darnos tu palabra, Señor. De poder tener tu palabra y de poder resguardarla y poder, Señor, tener esa bendición de poder predicarla, Señor, al mundo. Gracias por tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Despedimos este tiempo y oramos para que, Señor, estos videos puedan llegar a más y más personas, para que ellos sean bendecidos para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Señor. Amén.